Amigo, amiga, si tienes más de 60 años, presta mucha atención. Existe un hábito dulce y jugoso que podría silenciosamente aumentar tu riesgo de un derrame cerebral de la noche a la mañana, sin ningún aviso, sin síntomas y sin dolor. Te acuestas sintiéndote perfectamente bien, y al despertar, tu manera de hablar es confusa, has perdido el equilibrio, o la mitad de tu cuerpo simplemente no responde. Como especialista en la salud del cerebro, he visto a demasiados adultos mayores sufrir derrames que nunca imaginaron. Y no fue por fumar, ni por la comida rápida, ni por falta de ejercicio, sino por algo que creían que era saludable: la fruta. Sí, has oído bien, la fruta. Cada día, millones de personas mayores comen fruta pensando que es buena para su corazón, su cerebro y su digestión. Y aunque muchas frutas sí apoyan un envejecimiento saludable, algunas, especialmente cuando se comen en el momento equivocado o en las cantidades incorrectas, pueden causar un daño silencioso, disparan tus niveles de azúcar en la sangre, deshidratan tu cerebro o interactúan peligrosamente con tus medicamentos. Y la parte más aterradora es que nadie te lo advierte. Hoy voy a guiarte a través de 9 frutas comunes que podrían estar aumentando tu riesgo de un derrame cerebral, pérdida de memoria o incluso una hemorragia cerebral, sobre todo si ya pasaste los 60 años. ¿Alguna vez te has preguntado si tus hábitos saludables podrían estar resultando contraproducentes? Si es así, necesitas escuchar esto. Y te prometo que podría salvarte la vida. Comencemos con la primera, que te sorprenderá: los plátanos o bananas. Demasiado potasio, demasiado rápido. Como especialista, pocas cosas me perturban más que los hábitos aparentemente inocentes que conducen silenciosamente al desastre. Y los plátanos, aunque no lo creas, son uno de esos peligros ocultos. Probablemente has escuchado toda tu vida que los plátanos son el bocadillo perfecto. Son suaves, fáciles de digerir, ricos en potasio e incluso etiquetados como saludables para el corazón. Y para el adulto promedio de 30 o 40 años, eso puede ser cierto. Pero una vez que pasas los 60, todo cambia. Especialmente la forma en que tus riñones, vasos sanguíneos y corazón manejan los cambios bruscos de minerales como el potasio. Déjame explicarte esto con claridad. A medida que envejecemos, nuestros riñones se vuelven naturalmente más lentos. No filtran con la misma eficiencia, especialmente si ya estás lidiando con presión arterial alta, diabetes, o si tomas medicamentos comunes como los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o diuréticos, las famosas pastillas para eliminar líquidos. Esto significa que el potasio, del cual los plátanos están cargados, puede comenzar a acumularse en tu torrente sanguíneo. ¿Y qué sucede entonces? Tu corazón empieza a funcionar mal, tus vasos sanguíneos se contraen, y lo peor de todo, se facilita la formación de coágulos de sangre en áreas donde la sangre debería fluir libremente. En el cerebro, un coágulo de ese tipo puede apagarlo todo en cuestión de segundos. Nunca olvidaré a un paciente mío, el señor Ramón, de 66 años. Era un hombre activo, de mente aguda, y se enorgullecía de comer sano. Cada mañana cortaba un plátano sobre su avena y tomaba su medicamento para la presión arterial con jugo de naranja. Era una rutina que había seguido durante más de un año. Pero una mañana, su esposa lo encontró colapsado en el baño. No podía mover su lado izquierdo. Su habla era confusa. En el hospital, los estudios revelaron un pequeño pero devastador derrame cerebral. Sus niveles de potasio en la sangre estaban peligrosamente altos, interfiriendo con su ritmo cardíaco y provocando la formación de un coágulo durante la noche. Él no tenía idea de que 2 simples plátanos al día, combinados con su medicación, estaban llevando su cuerpo a un territorio peligroso. Aquí está la parte que a la mayoría de las personas mayores nunca se les dice. No necesitas tanto potasio de golpe, ni de suplementos, ni de múltiples porciones de fruta.
Un solo plátano grande puede contener más de 450 miligramos de potasio. Eso es suficiente para desequilibrar tu cuerpo si tus riñones no están en su máximo rendimiento. Si comes ese plátano por la noche, cuando tu circulación se ralentiza, tu hidratación disminuye y tu medicamento todavía está activo, se crea la tormenta perfecta. Arterias rígidas, sangre pegajosa y un coágulo que podría no darte una segunda oportunidad. Entonces, ¿qué deberías hacer? Especialmente si tomas medicamentos para el corazón o la presión arterial, limítate a medio plátano al día, cómelo por la mañana y siempre acompáñalo con proteínas como yogur griego o nueces para ralentizar la absorción. Evita los batidos de plátano y ciertamente evita comerlos antes de dormir. Y lo más importante, habla con tu médico sobre cómo los alimentos ricos en potasio interactúan con tus recetas. Tu vida puede depender de ello. Porque la verdad es que lo que antes era saludable para tu cuerpo puede que ya no sea seguro. Y si los plátanos te sorprendieron, espera a escuchar lo que las uvas, sí, esas pequeñas y dulces uvas, le están haciendo a tu azúcar en la sangre, a los vasos de tu cerebro y a tu riesgo de inflamación silenciosa. Lo que te diré a continuación probablemente cambiará tu forma de merendar para siempre. Si sigues conmigo y encuentras útil esta información, por favor escribe el número 1 en los comentarios para saber que estás aquí. Ahora pasemos al punto número 2. Las uvas. Una bomba de azúcar en un paquete diminuto. Las uvas son dulces, jugosas, refrescantes, un bocadillo que parece tan inocente como una brisa de primavera. Siempre están en el plato de frutas, en tu tazón de cereal o se sirven después del almuerzo del domingo con los nietos. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que para alguien mayor de 60 años, especialmente aquellos con problemas vasculares ocultos o azúcar en la sangre inestable, las uvas pueden ser un detonante silencioso de un derrame cerebral? Es fácil olvidar que las uvas son azúcar concentrada, envuelta en una piel delicada. Cada pequeña uva puede no parecer amenazante, pero comer solo un puñado, especialmente las variedades sin semillas y extra dulces, puede liberar una oleada de glucosa y fructosa directamente en tu torrente sanguíneo. Y para los cerebros y vasos sanguíneos que envejecen, ese pico tiene un alto costo. A medida que envejecemos, nuestros cuerpos se vuelven menos eficientes para manejar el azúcar en la sangre. Nuestra respuesta a la insulina se ralentiza. Nuestros vasos sanguíneos se vuelven más frágiles. Y cuando los niveles de azúcar se disparan rápidamente, no solo estresan tu páncreas, sino que causan inflamación dentro de las delicadas paredes de tus arterias, incluidas las que alimentan tu cerebro. Cuando esas arterias se inflaman, comienzan a endurecerse y estrecharse. Con el tiempo, el revestimiento del vaso puede desgarrarse microscópicamente, y es ahí donde los coágulos de sangre comienzan a formarse. Puede que no lo sientas, puede que no lo veas en un chequeo de rutina, pero tu cuerpo está creando silenciosamente las condiciones perfectas para un derrame cerebral silencioso. Déjame contarte sobre la señora Juana, de 80 años, una maestra jubilada. Se enorgullecía de vivir de forma natural, sin refrescos, sin alimentos procesados, siempre comiendo frutas frescas. Su merienda favorita a media mañana era un generoso tazón de uvas rojas. Las comía mientras leía el periódico, a veces consumiendo casi 2 tazas sin pensarlo 2 veces. Un día, notó que su visión se volvía borrosa mientras escribía una tarjeta de cumpleaños. Momentos después, su mano tembló y no pudo recordar la palabra felicidades. Su hija la llevó de urgencia al hospital temiendo un derrame. Y eso fue exactamente un ataque isquémico transitorio, a menudo llamado mini derrame, causado por un coágulo que bloqueó brevemente el flujo de sangre al lado izquierdo de su cerebro. Sus análisis mostraron picos agudos de azúcar alrededor del mediodía, y su hemoglobina glicosilada, un marcador de azúcar en la sangre a largo plazo, había entrado en el rango prediabético,
algo que nunca sospechó. Pero aún más reveladora fue la inflamación crónica de bajo grado en su sistema vascular, probablemente empeorada por años de consumo de frutas con alto contenido de azúcar, sin proteínas o fibra para equilibrarlo. Aquí está lo que quiero que entiendas. Incluso los alimentos saludables pueden volverse peligrosos sin contexto. Cuando tienes más de 60 años, el momento en que comes y con qué lo comes se vuelve tan importante como la comida misma. Las uvas se digieren rápido, envían azúcar corriendo por tus venas. Y si las comes solas, especialmente si estás deshidratado o bajo estrés, tu cuerpo entra en un estado donde la sangre se espesa, los vasos se contraen y la coagulación se vuelve más probable. No lo notarás ese día, pero noche tras noche, semana tras semana, se acumula hasta el día en que se rompe. Por eso ahora les digo a mis pacientes mayores, nunca coman uvas con el estómago vacío, nunca por tazones llenos. Acompáñalas con proteínas, unas pocas almendras, una rebanada de queso, y siempre limita las porciones a un puñado pequeño, preferiblemente durante las horas activas del día cuando tu cuerpo puede quemar el azúcar. Y si eres diabético o tomas medicamentos para la presión arterial, evítalas por completo a menos que tu médico diga lo contrario. Porque lo que parece un bocadillo inofensivo puede, con el tiempo, robarte silenciosamente tu equilibrio, tu memoria, incluso tu independencia. Y hablando de dulce y peligroso, hay una fruta tropical que a muchas personas mayores les encanta y que hace más que solo disparar tu azúcar. Su ácido, sus enzimas y sus efectos nocturnos en el cerebro podrían sorprenderte. Hablemos de la piña. ¿Y por qué tu postre favorito podría estar dañando tu cerebro mientras duermes? La piña, una combinación de ácido y azúcar. Hay algo en la piña que la hace sentir como un rayo de sol en un bocado. Dulce, ácida, tropical. Muchos de mis pacientes mayores la disfrutan como un postre sin culpa después de la cena, creyendo que es ligera, natural y llena de enzimas que ayudan a la digestión. Pero lo que la mayoría de las personas mayores no se dan cuenta, y lo que me preocupa profundamente como neurólogo, es cómo esta fruta, cuando se come en el momento equivocado o en la condición incorrecta, puede convertirse en un factor de riesgo silencioso para un derrame cerebral, particularmente durante la noche. La piña contiene bromelina, una enzima natural que puede descomponer las proteínas en tu cuerpo. En pequeñas cantidades, la bromelina puede ayudar a la digestión, pero en exceso, especialmente cuando se combina con ciertos medicamentos, puede interferir con la coagulación de la sangre, reducir la función de las plaquetas y llevar a sangrados impredecibles o a la formación de coágulos. Para alguien mayor de 60 años con vasos sanguíneos naturalmente más delgados y un metabolismo más lento, ese desequilibrio puede tener graves consecuencias. Y no olvidemos el azúcar. Una sola taza de piña contiene más de 16 gramos de azúcar natural, lo que causa un rápido aumento de la glucosa en la sangre. A diferencia de las bayas o las manzanas, la piña tiene un alto índice glucémico, lo que significa que inunda el torrente sanguíneo con azúcar rápidamente. Y cuando se consume tarde en el día, ese pico no se usa para energía, simplemente circula, estresando tus vasos sanguíneos mientras duermes. Pero la amenaza más pasada por alto de todas es el ácido. La piña es una de las frutas más ácidas, puede irritar el esófago, provocar reflujo silencioso y, en algunas personas mayores, este reflujo ocurre sin el típico dolor ardiente. En cambio, causa cambios de presión en las vías respiratorias nocturnas, que se han relacionado con una reducción de oxígeno al cerebro durante el sueño y un mayor riesgo de derrames cerebrales matutinos, los más mortales. Una vez traté a una paciente llamada señora Clara, de 77 años. Era activa, aguda y profundamente comprometida con una alimentación limpia. Evitaba los dulces procesados y reemplazaba sus postres habituales con unas rodajas de piña fresca después de la cena.
Durante más de un año, este se convirtió en su ritual nocturno. Una mañana, se despertó sintiéndose confundida, desorientada. Su hija notó que arrastraba las palabras y no podía mantener el equilibrio al caminar. Una tomografía computarizada reveló que había sufrido un pequeño derrame cerebral en la circulación posterior, uno que afectó su equilibrio y habla. Sus análisis de sangre mostraron niveles elevados de glucosa, signos de irritación por reflujo nocturno e irregularidades en las plaquetas. El culpable no fue una sola causa, sino una tormenta perfecta creada por su hábito nocturno de piña, reflujo ácido, picos de azúcar y el efecto de la bromelina en la coagulación. Era una fruta que creía que la estaba ayudando, pero casi le roba su independencia. El caso de Clara está lejos de ser aislado. En las personas mayores la digestión se ralentiza, las paredes de los vasos se adelgazan y el sueño se vuelve más frágil. Combina eso con una fruta ácida y alta en azúcar por la noche, y arriesgas que los vasos sanguíneos se contraigan durante el descanso, el momento exacto en que el cerebro es más vulnerable. Y sí, bajo las circunstancias adecuadas, se forman coágulos de sangre en silencio, preparando el escenario para un derrame mientras duermes. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Si te encanta la piña, disfrútala más temprano en el día, en pequeñas cantidades y nunca con el estómago vacío. Evita combinarla con medicamentos anticoagulantes, a menos que tu médico te lo aconseje. Y lo más importante, no la comas antes de acostarte. Tu cerebro necesita estabilidad, no sorpresas, mientras duermes. Porque en esta etapa de la vida, incluso una fruta puede inclinar la balanza. Pero si la piña te sorprendió, espera a escuchar la verdad sobre la sandía, una fruta elogiada por su hidratación, pero que bajo ciertas condiciones podría estar secando silenciosamente tu cerebro y bajando tu presión arterial de maneras que pueden dejarte vulnerable a un colapso. Si sigues viendo y encuentras valiosa esta información, por favor, comenta el número 1 abajo para saber que estás conmigo. Ahora, sigamos con el punto número 4. La sandía. No siempre es hidratante. Es difícil encontrar una fruta más querida durante el verano que la sandía. Rodajas frías en un día de campo, el dulce y refrescante crujido después de una tarde calurosa en el jardín, parece inofensiva, incluso saludable. Y sí, está llena de agua. Pero para las personas mayores, especialmente aquellas con problemas cardiovasculares subyacentes o que toman ciertos medicamentos, la sandía puede llevar silenciosamente al cuerpo al peligro, no por el azúcar o el ácido, sino por lo que le quita a tu sistema. Como especialista en la salud del cerebro, me preocupa cada vez más la frecuencia con la que los adultos mayores desencadenan sin saberlo sus propios riesgos de derrame con alimentos que asumen que son seguros. La sandía es una de las mayores ideas equivocadas. Puede parecer hidratante, pero en realidad, la sandía puede actuar como un diurético, lo que significa que te hace orinar con más frecuencia. Eso no es un gran problema para alguien de 25 años, pero para una persona de 75 años con una circulación delicada, presión arterial límite o que ya está tomando diuréticos o inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, esa micción frecuente puede llevar a la deshidratación nocturna, uno de los desencadenantes silenciosos más peligrosos de un derrame cerebral. ¿Por qué? Porque cuando tu cuerpo se deshidrata, tu sangre se espesa. Piensa en ello como un jarabe vertiéndose lentamente a través de tubos estrechos. La sangre espesa se mueve lentamente, dándole más tiempo para formar coágulos, especialmente en arterias que ya están endurecidas por la edad. El cerebro, ya sensible a los cambios de oxígeno, se vuelve aún más vulnerable cuando el flujo sanguíneo se ralentiza o se interrumpe. Y esto es especialmente cierto durante la noche, cuando la circulación natural del cuerpo disminuye y la presión arterial baja. Permíteme contarte sobre el señor Horacio, un trabajador postal jubilado de 82 años.
Hacía todo lo que creía correcto. Caminaba a diario, evitaba el azúcar procesado y comía solo alimentos saludables. Un hábito que le había gustado era comer 2 o 3 rebanadas grandes de sandía después de la cena. Algo para refrescarse y mantenerse hidratado. Pero lo que no se daba cuenta era que también tomaba un diurético recetado para una insuficiencia cardíaca leve. Entre el medicamento y el efecto natural de la sandía para extraer agua, el cuerpo de Horacio estaba perdiendo demasiado líquido durante la noche. Una mañana se despertó con un vértigo severo. Cuando intentó ponerse de pie, se desplomó. En el hospital, su presión arterial estaba peligrosamente baja y sus análisis de sangre mostraban signos de hemoglobina concentrada, un marcador de que su sangre se había espesado debido a la deshidratación. Los estudios revelaron un pequeño derrame isquémico, probablemente causado por un coágulo que se formó en sus arterias estrechadas mientras dormía. Su sandía, resultó, estaba haciendo lo contrario de lo que pensaba, secándolo, no hidratándolo. Comparto esta historia porque la mayoría de las personas mayores no se dan cuenta de que incluso los alimentos saludables pueden volverse peligrosos cuando interactúan con la edad, los medicamentos y el momento del día. La sandía comida tarde, especialmente después de medicamentos que ya reducen el volumen de líquidos, crea un riesgo oculto: sangre espesa, presión baja, circulación lenta. Las 3 condiciones que permiten que los coágulos se formen silenciosamente y ataquen durante la noche. Entonces, si disfrutas de la sandía, hazlo sabiamente. Cómela más temprano en el día y siempre acompáñala con electrolitos, como una pizca de sal o agua de coco. Si tomas diuréticos, habla con tu médico antes de convertirla en un hábito diario. Y lo más importante, escucha a tu cuerpo. El mareo por la mañana o despertarse confundido no son normales. Son susurros de advertencia, porque incluso una fruta que es 90% agua puede convertirse en un ladrón silencioso de la salud cerebral. Ahora, si esto te sorprendió, espera a que hablemos de una fruta que prácticamente se comercializa como el rostro del desayuno saludable, la clásica naranja. Pero dentro de ese color brillante se esconde una sustancia química que podría estar interfiriendo con tus medicamentos para el corazón y el cerebro. Las naranjas. Interacciones cítricas. Las naranjas han sido durante mucho tiempo un símbolo de salud. Un vaso de jugo recién exprimido en el desayuno, un tazón de rodajas de naranja en la mesa de la cocina. Durante décadas, se han visto como el milagro de la vitamina C de la naturaleza. Pero para los adultos mayores, especialmente aquellos que toman medicamentos para el corazón o la presión arterial, las naranjas pueden convertirse silenciosamente en un cóctel químico que desencadena reacciones peligrosas dentro del cuerpo, incluidas las que conducen a coágulos de sangre y derrames cerebrales. El problema no es solo el azúcar, aunque una naranja grande o un vaso de jugo pueden hacer que los niveles de glucosa en la sangre se disparen. También es un compuesto natural dentro de los cítricos llamado furanocumarina, algo de lo que la mayoría de las personas mayores nunca ha oído hablar. La furanocumarina puede interferir con la forma en que tu cuerpo metaboliza ciertos medicamentos, en particular las estatinas, los bloqueadores de los canales de calcio y los anticoagulantes. Lo que esto significa es que, en lugar de que tu cuerpo procese tu medicamento de manera segura y gradual, puede retener demasiado, aumentando la toxicidad, o eliminarlo demasiado rápido, dejándolo inútil. Esa interacción puede ser mortal, no de inmediato, sino lenta y silenciosamente, creando condiciones en las que la sangre se vuelve inestable, las arterias se contraen de manera impredecible, o los coágulos comienzan a formarse sin previo aviso. He visto a demasiados pacientes pagar el precio por mezclar fruta saludable con medicamentos potentes. Uno de esos pacientes era el señor Elías, de 79 años, un buen hombre que tomaba atorvastatina para el colesterol alto y amlodipino para la presión arterial.
También se enorgullecía de vivir de forma natural. Cada mañana comenzaba su día con un gran vaso de jugo de naranja recién exprimido. Pero lo que Elías no sabía era que la furanocumarina de ese jugo impedía que su hígado descompusiera sus medicamentos. Sus medicamentos para la presión arterial se estaban acumulando en su torrente sanguíneo, intensificando sus efectos. Al mismo tiempo, la estatina se estaba acumulando en sus músculos, aumentando la inflamación y afectando sus vasos sanguíneos. Una mañana, después de sentirse ligeramente mareado durante varios días, Elías se levantó y se desplomó. Fue llevado de urgencia al hospital con dificultad para hablar y confusión. Una tomografía reveló un derrame isquémico leve y los análisis de sangre mostraron niveles de fármacos peligrosamente elevados, no porque tomara demasiada medicación, sino porque el jugo de naranja bloqueaba su eliminación. Su sangre se había vuelto inestable y formó un coágulo que se alojó en una arteria estrecha de su cerebro. Cuando le expliqué esto a Elías y a su esposa, quedaron atónitos. Toda mi vida pensé que el jugo de naranja era bueno para mí, dijo. Y lo fue una vez. Pero el cuerpo que envejece no es el mismo. Lo que funcionaba a los 40 no siempre funciona a los 70 u 80, especialmente con medicamentos recetados. Por eso el pomelo, las naranjas de Sevilla e incluso las naranjas comunes, cuando se consumen regularmente, deben considerarse con cuidado en los adultos mayores que toman medicamentos. Para los mayores de 60 años, ahora recomiendo comer naranjas con moderación y nunca combinarlas con medicamentos sin hablar con un médico. Si disfrutas de los cítricos, elige opciones de menor riesgo como las clementinas, o exprime solo un pequeño chorrito de jugo en agua en lugar de beber vasos llenos. Porque la verdad es que no solo importa lo que hay en tu botiquín, sino también lo que hay en tu frutero. Un simple hábito bien intencionado repetido a diario puede ser la mano oculta que empuja tu cerebro hacia la catástrofe. Si esto te preocupa, debería. Pero el conocimiento es poder. Y si crees que las naranjas son la única fruta cotidiana con un lado oscuro, querrás quedarte, porque la siguiente es una fruta que a menudo te dan en los hospitales, elogiada por la salud intestinal y la energía, pero que podría estar despojando silenciosamente a tus nervios de su capa protectora. Hablemos de las manzanas y la trampa de azúcar de la que nadie te advierte. Las manzanas. Una sorprendente trampa de azúcar. Las manzanas, el símbolo de la salud. Una manzana al día mantiene al médico en la lejanía. Lo has oído toda tu vida. Crujientes, jugosas y fáciles de comer, las manzanas a menudo se reparten en los hospitales y se incluyen en los programas de almuerzos para personas mayores. Pero para los adultos mayores, especialmente aquellos que manejan la presión arterial, la diabetes o cambios cognitivos, las manzanas pueden no ser tan inofensivas como parecen. De hecho, el tipo de manzana equivocado, comido de la manera equivocada, puede aumentar silenciosamente tu riesgo de derrame al perturbar tu azúcar en la sangre y la estabilidad vascular de maneras peligrosas. Verás, no todas las manzanas son iguales. Si bien las manzanas contienen fibra y algunos nutrientes, muchas de las variedades más populares como Fuji, Honeycrisp y Gala se crían para ser dulces, no por su nutrición. Estas manzanas tienen una alta carga glucémica, lo que significa que inundan tu torrente sanguíneo con azúcares naturales más rápido de lo que tu sistema envejecido puede manejar. Y si las comes solas, sin proteínas o grasas saludables para ralentizar la digestión, provocas un rápido pico de azúcar en la sangre seguido de una caída. Este repentino aumento y descenso afecta más que tu energía, impacta tu presión arterial, la inflamación vascular y la viscosidad de la sangre. Cuando tu azúcar en la sangre se dispara, tu sangre se vuelve más pegajosa y tus vasos sanguíneos se contraen. Con el tiempo, este patrón, repetido día tras día, daña el delicado revestimiento de tus arterias, incluidas las que van al cerebro. Se pueden desarrollar microdesgarros y, cuando eso sucede, tu cuerpo forma coágulos de sangre para reparar el daño. En los adultos más jóvenes,
el sistema se recupera rápidamente. Pero para los adultos mayores, cuyos vasos ya son más estrechos y rígidos, esos coágulos pueden convertirse en detonantes de derrames cerebrales, esperando el momento equivocado. Una de mis pacientes, la señora Luisa, de 81 años, había estado sana la mayor parte de su vida. Caminaba a diario, tomaba sus medicamentos según lo prescrito y seguía lo que creía que era una dieta inteligente. Cada tarde comía una gran manzana Honeycrisp como merienda. Pero lo que no sabía era que también era resistente a la insulina y que esos picos de azúcar diarios estaban abrumando sus vasos sanguíneos envejecidos. Con el tiempo comenzó a notar que su visión se volvía ligeramente borrosa por las noches y una presión ocasional en la cabeza cuando se levantaba. Una tarde, mientras preparaba la cena, Luisa perdió la capacidad de hablar con claridad. Su hija la llevó de urgencia al hospital, donde las imágenes confirmaron un derrame menor. Sus análisis mostraron patrones de glucosa en sangre inestables y signos de inflamación. Si bien sus medicamentos estaban haciendo su trabajo, sus picos de azúcar en la sangre la estaban preparando silenciosamente para un daño vascular. Luisa se recuperó, pero ahora ve las manzanas de manera diferente. No como el enemigo, sino como algo que debe tratar con conciencia y equilibrio. Esto es lo que les digo a todos mis pacientes mayores. Si te encantan las manzanas, elige sabiamente. Las manzanas Granny Smith son más bajas en azúcar y más altas en polifenoles, compuestos que protegen el cerebro. Come siempre las manzanas con una fuente de proteína o grasa, como mantequilla de almendras o una rebanada de queso, para reducir el impacto glucémico. Y nunca comas una manzana dulce con el estómago vacío, especialmente por la noche. Tu cerebro necesita combustible estable, no montañas rusas, porque incluso algo tan saludable como una manzana puede, bajo la superficie, estar creando las condiciones que hacen más probable un derrame cerebral. Si sigues conmigo, escribe el número 7 a continuación. Ahora hablemos de las cerezas. Las cerezas, una fuente oculta de salicilatos. Las cerezas, pequeñas, hermosas y llenas de color, se han ganado la reputación de ser una de las frutas más saludables. Los médicos las recomiendan para la inflamación, la artritis e incluso la salud del corazón. Las encontrarás en revistas de bienestar para personas mayores, mercados de alimentos orgánicos y añadidas a todo, desde yogur hasta ensaladas. Pero debajo de su sabor dulce y su brillante reputación, las cerezas conllevan un riesgo poco conocido, especialmente para los adultos mayores que ya toman anticoagulantes o medicamentos que afectan la coagulación. El peligro radica en un compuesto natural que se encuentra en las cerezas llamado salicilatos, una sustancia anticoagulante que funciona de manera similar a la aspirina. Si bien esto puede ser útil con moderación para las personas mayores cuya sangre ya está diluida por medicamentos como la warfarina o incluso la aspirina diaria, agregar más salicilatos de los alimentos puede llevar al cuerpo al límite. El resultado es una sangre que se vuelve demasiado delgada para coagular, vasos frágiles que tienen fugas y, en los peores casos, un derrame hemorrágico, es decir, sangrado dentro del cerebro. La mayoría de la gente nunca conecta esto con la fruta. Suena descabellado, pero lo he visto de primera mano. Déjame contarte sobre el señor Daniel, de 84 años. Había tenido un ataque cardíaco leve años atrás y le recetaron una dosis baja de aspirina diaria. También tomaba una estatina y un medicamento para la presión arterial. Todas las noches terminaba su cena con un pequeño tazón de cerezas. El postre de la naturaleza, las llamaba. Había leído que eran buenas para la inflamación y quería mantenerse activo para sus bisnietos. Al principio no había signos de peligro, pero después de varias semanas, Daniel comenzó a experimentar dolores de cabeza, mareos y náuseas ocasionales. Una mañana, se despertó confundido y vomitando. Su esposa lo llevó de urgencia al hospital. Una tomografía computarizada reveló algo aterrador: una hemorragia cerebral, un derrame hemorrágico, no por presión arterial alta,
ni por un traumatismo, sino porque su sangre se había vuelto demasiado delgada para coagular y un pequeño vaso en su cerebro se había roto. Los médicos descartaron errores de medicación. Su dosis era correcta, pero al revisar su dieta, quedó claro que el efecto combinado de los salicilatos de las cerezas, además de sus anticoagulantes recetados, había creado silenciosamente una tormenta perfecta. Eso es lo que hace que esto sea tan peligroso. Los efectos son sutiles, graduales. Te sientes bien hasta que dejas de estarlo. Y una vez que comienza un sangrado en el cerebro, es difícil de detener. La recuperación es incierta. Esto es lo que desearía que más adultos mayores entendieran. Incluso los alimentos naturales pueden interactuar con tus recetas médicas. Tu cuerpo a los 70 u 80 años no procesa las cosas de la misma manera que a los 40. Así que, si te encantan las cerezas, por favor, cómelas con atención. Unas pocas de vez en cuando probablemente sean seguras, pero evita el concentrado de cereza, el jugo o las porciones diarias grandes si tomas medicamentos que afectan la coagulación. Y siempre habla con tu médico antes de convertir algo en parte regular de tu dieta. Si crees que este es el final de las sorpresas, piénsalo de nuevo. Hay otra fruta, una que a menudo se elogia por sus antioxidantes y se sirve en elegantes tazones, que podría llevar una de las cargas de pesticidas más pesadas. Hablemos de las fresas o frutillas. Las fresas. Moho, pesticidas y desencadenantes de gota. Parecen inocentes, de un rojo brillante, en forma de corazón, dulces con el toque justo de acidez. Las fresas son la imagen de la salud. Las ves en las bandejas de comida de los hospitales, mezcladas en batidos para la salud del cerebro y servidas en almuerzos en comunidades de jubilados. Pero para los adultos mayores, la verdad detrás de las fresas es mucho menos dulce. De hecho, esta popular fruta puede estar aumentando silenciosamente tu riesgo de derrame cerebral, inflamación y toxicidad cerebral a largo plazo de maneras que probablemente nunca te han advertido. Comencemos con lo que la mayoría de la gente no sabe. Las fresas son una de las frutas más fumigadas. Año tras año encabezan la lista de los productos con los niveles más altos de residuos de pesticidas, incluso después de lavarlas. Y para las personas mayores, cuyos sistemas de desintoxicación se ralentizan con la edad, esas sustancias químicas no abandonan el cuerpo tan fácilmente. Se acumulan en los tejidos, incluido el cerebro, donde pueden alterar la función neurológica y debilitar los vasos sanguíneos desde adentro hacia afuera. Los pesticidas no son solo irritantes superficiales, muchos de ellos son neurotóxicos, lo que significa que dañan las células cerebrales y aumentan el estrés oxidativo en las neuronas envejecidas. Con el tiempo, esto debilita la integridad estructural de los pequeños vasos sanguíneos, particularmente en la materia blanca del cerebro, las mismas áreas más vulnerables a mini derrames, pérdida de memoria y deterioro cognitivo. Y una vez que se establece el daño, tu cuerpo responde con inflamación y formación de coágulos, lo que aumenta el riesgo de eventos isquémicos. Pero el riesgo no se detiene en los pesticidas. Las fresas también contienen purinas, compuestos naturales que se descomponen en ácido úrico en el cuerpo. Para las personas con antecedentes de gota, enfermedad renal o inflamación vascular, que incluye a una gran parte de las personas mayores, el ácido úrico elevado puede provocar respuestas inflamatorias que desencadenan el estrechamiento de los vasos sanguíneos, aumento de la presión arterial y, nuevamente, la formación de coágulos de sangre. Una paciente mía, la señora Elena, de 80 años, siempre había amado las fresas. Las recogía frescas, las congelaba para batidos de invierno y comía un puñado después de la cena porque son saludables. Tenía hipertensión leve, tomaba un diurético y ocasionalmente luchaba contra el dolor en las articulaciones. Con el tiempo, comenzó a experimentar mareos por las mañanas e hinchazón en las articulaciones que no desaparecía. Una mañana se despertó con entumecimiento en la mano derecha y dificultad para hablar. Una tomografía confirmó un derrame isquémico menor,
y sus análisis mostraron ácido úrico elevado, signos de estrés oxidativo e inflamación de bajo grado. Un proceso de combustión lenta, probablemente alimentado por años de exposición a residuos de pesticidas y sobrecarga de purinas. Su hábito con las fresas, destinado a proteger su salud, se había convertido en una sutil dosis diaria de riesgo. Elena sobrevivió, pero ahora vive con leves lagunas de memoria y sensibilidad nerviosa en la mano. Cuando me dijo entre lágrimas, pensé que estaba haciendo todo bien, me recordó lo crítico que es el contexto en la nutrición del envejecimiento, porque incluso los superalimentos pueden volverse tóxicos en el cuerpo equivocado, en el momento equivocado y bajo las condiciones equivocadas. Entonces, ¿qué deberías hacer? Asegúrate de que sean orgánicas siempre. Lávalas a fondo. No las comas a diario, y nunca confíes en ellas como tu principal fuente de antioxidantes. Ten cuidado con las fresas congeladas, especialmente en batidos prehechos, porque lo que no sabes puede hacerte daño, lenta y silenciosamente. Y si las fresas te sorprendieron, espera a escuchar sobre una fruta que parece exótica, indulgente y llena de beneficios para la salud. Hablemos del mango. El mango. Picos de azúcar en sangre e interferencia con medicamentos. Para muchos adultos mayores, el mango se siente como un capricho tropical, una recompensa por hacer algo bien. Es suave, fragante y naturalmente dulce. Lo encontrarás en rodajas en ensaladas de frutas, mezclado en batidos en cafeterías de bienestar para personas mayores, o seco y envasado como un bocadillo saludable en el supermercado. Pero para las personas mayores, especialmente aquellas que manejan afecciones cardíacas, presión arterial o toman múltiples medicamentos, el mango puede ser un saboteador silencioso, uno que aumenta el riesgo de derrame cerebral, de maneras que pocos médicos mencionan. Aquí está la incómoda verdad. El mango es una de las frutas con mayor contenido de azúcar. Solo una taza de mango maduro contiene casi 45 gramos de azúcar natural, más que una dona promedio, y a diferencia de los carbohidratos complejos, el azúcar del mango se absorbe rápidamente, lo que lleva a picos repentinos de azúcar en la sangre seguidos de oleadas de insulina y caídas. Para las personas mayores con resistencia a la insulina, diabetes tipo 2 o presión arterial inestable, este efecto de montaña rusa puede ejercer una enorme presión sobre los vasos sanguíneos, especialmente los del cerebro. Cuando el azúcar en la sangre se dispara, el cuerpo responde con inflamación. Las arterias se contraen, la circulación se ralentiza y, en los delicados vasos que alimentan el cerebro, esa inflamación puede causar pequeñas grietas en el revestimiento de las paredes de los vasos. Una vez que eso sucede, el cuerpo entra en modo de reparación y forma coágulos de sangre para sellar esas grietas. Ese es un mecanismo de defensa natural, pero cuando ocurre en un vaso estrechado o endurecido, puede convertirse en el punto de partida de un derrame cerebral. Pero hay más. El mango no solo altera el azúcar en la sangre, también contiene compuestos naturales que interfieren con la forma en que tu hígado procesa los medicamentos, especialmente los utilizados para el ritmo cardíaco, el colesterol y la presión arterial. Uno de esos compuestos, la mangiferina, ha demostrado en algunos estudios que ralentiza el sistema de enzimas del citocromo P450, el sistema que tu hígado utiliza para descomponer muchos medicamentos recetados. Cuando ese sistema se ralentiza, los medicamentos se acumulan en el cuerpo, lo que aumenta el riesgo de sobredosis, efectos secundarios o interacciones. Permíteme compartir la historia del señor Guillermo, de 83 años. Estaba orgulloso de mantenerse activo. Hace unos meses, comenzó a comer rodajas de mango seco todas las tardes, pensando que era un cambio inteligente en lugar de las galletas. También tomaba medicamentos para la presión arterial alta y la fibrilación auricular. Después de unas semanas, Guillermo comenzó a notar episodios de mareo por las mañanas. Un día, se desplomó al levantarse de la cama. Su esposa lo encontró pálido, confundido y con una ligera caída en el lado izquierdo de su rostro. En el hospital,
Los estudios confirmaron un derrame isquémico menor. Las pruebas de laboratorio revelaron que su presión arterial había bajado demasiado durante la noche y que los niveles de sus medicamentos estaban anormalmente elevados a pesar de que tomaba la dosis correcta. El culpable se hizo evidente. El mango seco diario había sobrecargado su hígado, interfiriendo con la forma en que se procesaban sus medicamentos. Los picos de azúcar estaban agravando el problema, creando el ambiente perfecto para la formación de coágulos. Guillermo sobrevivió, pero el derrame afectó su coordinación y su memoria a corto plazo. Por eso, insto a los adultos mayores a reconsiderar las frutas tropicales como el mango. La dulzura enmascara su peligro. ¿Cuál es el enfoque seguro? Si realmente disfrutas del mango, cómelo en porciones muy pequeñas, no más de unos pocos bocados, y solo durante el día. Nunca antes de acostarte. Si tomas algún medicamento recetado, habla primero con tu médico, porque en nuestros últimos años nuestro margen de error se reduce. Ahora, después de escuchar sobre estas 9 frutas aparentemente saludables, quizás te estés preguntando, ¿qué podemos comer que apoye el cerebro envejecido, alimente el corazón y aún así nos dé alegría? No te preocupes. En esta sección final, te guiaré a través de alimentos realmente seguros para el cerebro que protegen la memoria, mejoran el equilibrio y no interferirán con tus medicamentos. No necesitarás píldoras ni polvos, solo alimentos integrales, simples y un poco de sabiduría. Hablemos de los alimentos que curan, no que dañan. Después de recorrer las 9 frutas que pueden parecer saludables, pero que silenciosamente aumentan tu riesgo de derrame, es posible que te sientas confundido, tal vez incluso un poco traicionado. Te han dicho toda tu vida que la fruta es la medicina de la naturaleza, un regalo de la tierra, algo en lo que siempre puedes confiar. Pero la verdad, especialmente para aquellos de nosotros mayores de 60 años, es más complicada y mucho más importante de entender. El envejecimiento lo cambia todo. Tus riñones filtran más lentamente. Tu hígado procesa los medicamentos con menos eficiencia. Tus vasos sanguíneos se vuelven más frágiles, menos flexibles, y tu cerebro, el órgano más delicado de todos, se vuelve cada vez más sensible a las fluctuaciones. Esto significa que cada bocado importa más ahora que nunca. Muchos adultos mayores, con las mejores intenciones, crean rutinas que ponen en riesgo su cerebro. Un plátano con la medicación, un tazón de uvas como merienda, piña después de la cena, un gran vaso de jugo de naranja por la mañana. Estos hábitos son tan familiares, tan ordinarios, que no levantan sospechas, pero bajo la superficie pueden desencadenar una cascada de cambios silenciosos, invisibles y lentos. Como especialista he visto las secuelas. Pacientes que se despertaron bien y terminaron el día en cuidados intensivos. Personas que perdieron la capacidad de hablar, de caminar, de reconocer a sus seres queridos, todo por un coágulo del tamaño de un grano de arroz, en el lugar equivocado y en el momento equivocado. Es desgarrador. Y lo que lo empeora es que muchos de estos eventos eran prevenibles, no con más medicina, sino con una mejor conciencia de cómo interactúan los alimentos y la edad. Pero aquí están las buenas noticias. No toda la fruta es peligrosa. De hecho, algunas frutas, cuando se eligen sabiamente y se comen con cuidado, pueden ser aliadas poderosas para proteger tu cerebro, tu corazón y tu independencia. Entonces, ¿qué deberías buscar? Primero, las bayas o frutos del bosque. Los arándanos, las frambuesas y las moras son bajos en azúcar, altos en antioxidantes y ricos en compuestos llamados polifenoles, que protegen los vasos sanguíneos y reducen la inflamación. No disparan el azúcar en la sangre y apoyan la memoria y la circulación de forma natural. Segundo, las manzanas verdes como la Granny Smith. A diferencia de sus primas azucaradas, estas manzanas tienen un impacto glucémico más bajo y contienen flavonoides que protegen el cerebro.
Comidas con un trocito de queso o mantequilla de nueces proporcionan energía suave sin la caída posterior. Tercero, los aguacates. Técnicamente una fruta, son ricos en grasas saludables que ayudan a regular la presión arterial y apoyan la función nerviosa. Contienen potasio, sí, pero en una forma que tu cuerpo absorbe lentamente. Cuarto, limones y limas. Úsalos no como bocadillos, sino para dar sabor. Apoyan la desintoxicación del hígado y la digestión sin aportar azúcar. Un chorrito en agua puede despertar tu sistema suavemente e hidratar sin dañar. Quinto, las granadas, pero solo en pequeñas cantidades. El jugo es potente, así que si lo disfrutas, dilúyelo en agua y limítalo a unos pocos sorbos. Y sobre todo, el momento importa. Come fruta temprano en el día, nunca con el estómago vacío y siempre acompañada de una fuente de proteína o grasa saludable para ralentizar la absorción. Nunca comas fruta justo antes de acostarte. Esto no se trata de miedo, se trata de respeto por tu edad, tu cuerpo y las señales silenciosas que envía. No eres frágil, pero eres diferente ahora. Eso no significa que tengas que dejar de disfrutar la dulzura de la vida. Significa que tienes que disfrutarla sabiamente. Has llegado a este capítulo de la vida a través de la perseverancia y el cuidado. No dejes que un simple hábito, una fruta en la que nunca pensaste dos veces, se convierta en el ladrón silencioso de tu salud. Eres lo que comes, y ahora estás comiendo para mantenerte agudo, para mantenerte de pie, y para seguir siendo tú. Y con el conocimiento correcto, las frutas correctas y el momento adecuado, puedes lograrlo. Mantente sabio, mantente atento y recuerda. Tu cerebro está escuchando todo lo que le das de comer. Aliméntalo con el futuro que mereces. Ahora, me encantaría saber de ti. Tómate un momento para reflexionar y compartir una cosa que hayas aprendido y que planees aplicar en tu propia vida. Apoyémonos mutuamente en este viaje. Si disfrutaste de este video, por favor deja un comentario con el número 1. Si no, siéntete libre de comentar con el número 0. Tus comentarios significan mucho para nosotros. No olvides darle a me gusta, compartir este video con tus seres queridos y suscribirte a nuestro canal para obtener más contenido como este. Gracias por vernos y brindemos por vivir la vida en tus propios términos.